Don Luis. Ya. Yo no, la verdad es que café no está en este momento en mi léxico, pero quiero revenir sobre lo que dice el Peñi Cheuquilaf, ¿ya? Porque me parece que es interesante conversar acerca de los planes y programas. Usted me quiere hacer una diferencia entre planes y programas dirigidos hacia los pueblos indígenas y los planes y programas a nivel nacional. Es probable que en su formación las cosas sean separaditas. Yo vengo de una rama de las ciencias sociales donde la cosa no es separadita, ¿ya? Donde esto se tiene, una sociedad en su conjunto se tiene, se mantiene, se fortalece, se constituye, construye, decide. No todo es separadito, la decisión por acá, la construcción por allá, no. Yo creo que a lo mejor en esa formación tenemos diferencia y por eso que a lo mejor apreciamos la cosa también distinta, se la acuerdo. Pero me parece de que si vamos a hablar de artículo 7, desarrollo, yo creo que aquí hay un hilo conductor de desarrollo que es el que este país lleva adelante. Entonces, independientemente de que se quiera hablar de desarrollo hacia los pueblos indígenas diciendo que es distinto, en el fondo ese desarrollo que se nos propone tiene su atadura con el modelo que impulsa este país. Por eso que la cosa es tan finita. Porque en el fondo, el PDTI, ¿qué nos está proponiendo? Para volver a un programa que se está hoy día ejecutando, nos está proponiendo que nuestros hermanos sean emprendedores. Si yo leo la resolución exenta, la cosa es de que sean emprendedores, es decir, que partan de abajito y lleguen a ser, no sé, un pullman de la cosa, ¿ya? Entonces yo creo que ahí ya no estamos hablando el mismo discurso, porque cuando yo converso con mi gente y yo vivo en una comunidad, yo opté por irme a vivir al campo, ¿cierto? Mi idea no es llegar a constituirme en un emprendedor mapuche de grandes dimensiones, sino que respetar los códigos de conducta que nuestra cultura tiene. Y esos pasan por una visión distinta de vida, de sujeto, cómo tú te desenvuelves en sociedad. Y yo creo que es ahí donde esta distinción de los planes que se dirigen hacia nosotros y los planes nacionales no es verdad de que tengan una inspiración distinta. Tienen una misma inspiración que es la que dicta el modelo. Y yo creo que entonces no es tan así esto de que planes para los indígenas tienen una visión y los otros tienen otra. Yo creo que, aclarado eso, volvamos a lo que dice Matías y pongamos el ejemplo del área de desarrollo indígena, puesto que está en gestación, ¿ya? Ese es un proceso que va a llevar un año ahora el 21 después del anuncio que hiciera el presidente. 21 de mayo del año pasado lo hizo, llevamos un año y lo único que hemos hecho hasta ahora es recoger insumos. Recoger el insumo, pero ya estamos chocando en algo que precisamente ustedes aquí manifiestan en su propuesta, que ¿es necesario o no es necesario hacer consulta cuando tú has ido participando, según ustedes, en el proceso? Nosotros decimos que el decreto que tiene que evacuar la información hasta hoy día recogida, ese insumo, una vez que se ha sido trabajado, que se ha hecho hablar el insumo que hemos recogido, tiene que haber un decreto. Y ese decreto que cree el área, nosotros estamos diciendo que tiene que ser sometido a consulta. Y hoy día la Dirección Regional de Cañete nos está diciendo que no es necesario, porque está diciendo en concordancia con lo que ustedes están planteando. Es decir, de que no es necesaria la consulta porque ya participaron en la elaboración y recogida de insumos. Nosotros consideramos que el decreto tiene que ser sometido a consulta, ¿ya? Porque ese decreto me va a determinar muchas cosas. Me va a poder determinar, por ejemplo, cuál va a ser la forma como se va a llevar a efecto el estudio de línea base, que es el paso siguiente después del decreto. Un estudio de línea base para poder permitir en las 7 comunas de Arauco hacia dónde vamos a dirigir las políticas públicas que se van a implementar o las inversiones que esa área de desarrollo indígena tiene que determinar. Entonces es importante someterlo a consulta porque nuestra gente tiene que tener claro qué es lo que plasma ese decreto. Es que tenemos coherencia territorial, es que tenemos coherencia ecológica, geográfica. Es decir, respondimos efectivamente a lo que es la norma legislativa que crea las áreas de desarrollo indígena
están hoy día exigiendo y solicitando. Nosotros pensamos de que es necesario de que toda decisión final, por mucho que nosotros hayamos participado y hayamos contribuido con información, debe ser sometida a consulta, porque pensamos de que ahí es la responsabilidad colectiva, que es el otro derecho que nosotros como pueblos indígenas manejamos, no solamente el derecho individual, que puede ser el derecho colectivo, y ese derecho colectivo yo no se lo puedo privar a mi gente. Ellos tienen que decidir si aprueban o no aprueban el decreto para que nazca o no nazca el área de desarrollo indígena. Y una vez que eso se plasme en ese derecho colectivo de decisión final, a mí incluso no lo traería ni siquiera al Consejo Nacional de la CONADI para que sea aprobado. Pero claro, usted me dice, es que tengo que cumplir, ¿cierto? Y hay cosas que puedo cumplir y que no puedo cumplir, aunque a mí me gustaría. Y eso me recuerda a una frase, ¿cierto?, muy antigua en la época de la colonia, cuando se decía, desde el Vaticano llegaron las órdenes, decía, claro, las recibí pero no las cumplo. Lo que usted me dice, queremos que así sea pero no se puede, me lleva a hacer un paralelo en esas dos frases. Aquella de la colonia cuando decían, recibimos pero no lo cumplo. Usted me dice, me gustaría que sea pero no puedo. Yo creo que no estamos viendo a lo mejor la misma sociedad. Yo creo que ahí es donde estamos en diferencia, en disconcordancia plasmada en estos dos artículos. Por eso es que nosotros vamos a defender con tanta, yo diré, ímpetu nuestra propuesta de participación, porque la participación es un derecho, no se puede reglamentar. Eso no va. Muy bien. No sé si van a tomar café o no. Me gustaría solamente plantear una cosa. Nosotros queríamos hacer entrega como gobierno, nosotros no lo habíamos hecho entrega, lo habíamos trabajado, pero es y que está con referencia a este tema, que es importante. Por favor, podemos entregar lo importante. Primero los dirigentes, y vamos primero hacia allá. Divídanse las dos páginas. Y tú empiezas del otro lado, Hans, para que no... para que avancemos más rápido. Pero perdón por ser así. Y los observadores también es importante. Importante no, a ver, que esto es un tema que intenta de alguna manera recoger lo que nosotros hemos planteado. Ahora, claro, queda un poco, quizás, voy a leerlo. Cuando el plano programa de desarrollo afecte directamente a los pueblos indígenas, el órgano responsable deberá propiciar la debida consideración a sus necesidades de desarrollo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de este reglamento. Para el cumplimiento de lo anterior, los órganos de la Administración del Estado deberán realizar los procesos de participación indígena en los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectar directamente conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 18.575, que es la Ley de Participación Ciudadana. Esto es importante porque nosotros también, es importante en este sentido, la gran mayoría de los fallos que han salido hoy día en materia de las distintas cortes hablan de la igualdad ante la ley. Y eso también creemos que es importante. En el sentido que la participación, una cosa es la consulta y otra cosa es la participación. Y en ese sentido, la participación ciudadana debería tener un símil con la consulta, o sea, con la participación indígena, porque tampoco podemos generar un tema de desigualdad ante la ley. Entonces es importante también que sea algo similar. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, dicha participación deberá adaptar el procedimiento a la particularidad, o sea, ocupar los parámetros de la ley de participación ciudadana, pero adaptando la particularidad de los pueblos indígenas interesados, debiendo considerar a lo menos lo siguiente. Entonces, 1. Generación de espacios de participación con respecto a la participación establecida en la ley 20.500. Para esto, el órgano responsable deberá poner en conocimiento de los pueblos indígenas interesados la información relevante respecto del plano programa que se está diseñando, para que los pueblos indígenas interesados puedan plantear sus observaciones referentes al plano programa para su consideración. B. Durante la aplicación del plano programa, los órganos responsables de dicha medida deberán generar espacios de participación permanente, con el objetivo de que los pueblos indígenas interesados puedan plantear sus observaciones, sugerencias y propuestas para perfeccionar la aplicación, o sea, durante el desarrollo del plan. Por ejemplo, el PDTI, que tengan mesas permanentes.
Una vez terminada la aplicación del plano programa, el órgano deberá dar cuenta a los pueblos indígenas de la ejecución del plano programa de desarrollo, pudiendo los pueblos indígenas formular observaciones y planteamientos a los cuales el órgano respectivo deberá dar respuesta. Asimismo, el proceso de participación y el contenido del plano programa deberán ser difundidos por cualquier medio idóneo entre los miembros de los pueblos indígenas. El procedimiento deberá garantizar un espacio de participación a los pueblos indígenas de forma informada, pluralista y representativa. Esto es una interpretación de lo que nosotros vemos, que un poco llevándolo a algo concreto, cómo nosotros vemos la participación. Yo sé que ustedes la están viendo de manera distinta, pero quería señalarlo. Nosotros estamos tomando en base sobre todo lo que es la Ley de Participación Ciudadana, la 20.500, perdón, que modifica la Ley 18.575, y obviamente creemos que tienen que haber espacios permanentes antes, durante y después. Ahora, después, por ejemplo, significa que hay un plan que continúa, que no sé, por ejemplo, el PDTI no se acaba, el PDTI va a continuar. Entonces, probablemente van a tener que tener espacios los espacios de evaluación va a tener que ser quizás una vez al año, porque quizás como no se va a terminar al año siguiente, una vez al año va a ser en esos casos. Pero eso más que nada